antes de empezar con mi guía, quiero contarles un poco de dónde salió. Es una guía que si tal vez yo tuviera que resumir, le llamaría como Mindful Traveling o viajar con conciencia. Y bueno, básicamente desde que yo era pequeña, mis papás nos llevaban a mis hermanos y a mí a viajar a lugares súper remotos y por supuesto siempre lo disfrutábamos muchísimo. Y bueno, yo además empecé poco a poco a desarrollar un amor por los mapas, sobre todo por los mapas que encontraba en la parte de atrás de las revistas de las aerolíneas. Me encantaba entender exactamente hacia dónde íbamos, qué países estaban alrededor. Recuerdo incluso que tachaba los nombres de los países y me autoevaluaba a mí misma para ver si sabía exactamente dónde estaban ubicados y si me recordaba los nombres de las capitales. Y bueno, poco a poco, a medida que fui creciendo, ese interés en la geografía se expandió también a un interés en la cultura de los diferentes sitios. Cuando escuchaba o leía acerca de un país que no conocía, me daba muchísima curiosidad saber cómo era la topografía ahí, cómo lucía la gente, qué religión practicaban, qué forma de gobierno tenían, con cuáles de sus países vecinos se sentían como más afinidad o más animosidad. Y bueno, aunque leyera al respecto, siempre me quedaba como con ganas de experimentar eso con mis propios sentidos, o sea, de poder visitar el país. Y bueno, resultó que muchas de las decisiones académicas y profesionales que he tomado en mi vida, las he tomado ya sea consciente o subconscientemente, pensando en cómo me pueden ayudar a satisfacer este interés, pues, o esta guía. Por ejemplo, en la universidad estudié antropología sociocultural para entender mejor qué cosas eran universales a todas las culturas y qué cosas eran particulares a una sociedad o inculcadas por una sociedad. Desarrollé también un amor por los idiomas que me llevó a vivir en Francia y en China y poder explorar a fondo Europa y Asia respectivamente. Y bueno, profesionalmente trabajé un verano en Naciones Unidas y trabajé varios años en Copa, que me permitió conocer mejor América. Bueno, así poco a poco, eso sumado a los viajes que seguía haciendo con mi familia y en especial con mi papá, que es con quien más comparto este hobby, poco a poco fui agregando países a mi lista hasta llegar a este punto, donde mi mapa luce más o menos así, que he visitado 113 de los 197 países del mundo. Y bueno, sobre ese tema, haciendo como una pausa ahí, para ver, pues mucha gente me pregunta como que qué se considera un país. Y bueno, básicamente hay muchas, pues, diferentes formas de verlo, pero la gran mayoría de las personas en estas comunidades de viajeros, pues que están tratando de visitar todos los países del mundo, visitar sitios remotos, concuerdan en que un país son básicamente los 193 miembros de las Naciones Unidas, y de ahí hay mucha gente que le añade otros 4. Los 2 observadores, que son el Vaticano y Palestina, y los 2 países que están, digamos, vetados por miembros de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, pero que tienen total autonomía sobre su territorio y total control sobre sus relaciones exteriores, que son Kosovo y Taiwán. Kosovo vetado por Rusia y Taiwán por China. Entonces, en total contamos de 197. Los territorios como Puerto Rico, Aruba, Groenlandia, etcétera, esos no se consideran países como tal, sino territorios pues que dependen de otro país para su representación en el exterior, ¿no? Y bueno, ¿qué se considera una visita? Esto también es todo un debate en esas comunidades. Antes se ponían tal vez un poco más técnicos los viajeros en decir, bueno, una cierta cantidad de horas fuera de un aeropuerto, en un lugar donde haya como que algo que experimentar, pero más recientemente como que han evolucionado a una definición tal vez un poco más orgánica, en que dicen que una visita es tener una memoria de un país, o sea, haber en realidad tenido una vivencia que puedas recordar y que sea específica y particular a ese país. Entonces, los aeropuertos, los sobrevuelos, los tránsitos, nada de eso, pues lo consideran visitas. Y bueno, sobre esas comunidades de viajeros que le hablo, ahí les dejo dos de las que son pues, mis 2 favoritas, que son Nomadmania y Traveler Century Club. En especial, Nomadmania se las súper recomiendo si algún día están planeando un viaje a un lugar remoto, difícil. Es una comunidad en donde un montón de gente que ya ha pasado por eso comparte experiencias, tips, lugares que vale la pena visitar. Es súper, súper cool. Así que bueno,
ya con esa introducción algo larga, voy a contarles de 3 de las aventuras más difíciles y también a la vez más gratificantes que he tenido en mi vida. Y pues vamos a ir primero a Antártida, después a Turkmenistán y luego a Yemen. Entonces, bueno, el caso es que cuando yo estaba por cumplir 15 años, mi papá anunció que él se iba para la Antártida. Que el viaje implicaba pasar casi 48 horas acostados, pues había que atravesar el mar de Oces o el Drake Passage, que es el mar más hostil del mundo, donde se encuentran el Atlántico y el Pacífico. Estaríamos en la Antártida una semana y luego regresaríamos por el mismo mar a la Argentina. Y enseguida yo salté y dije, yo quiero ir contigo. Pero bueno, los demás en mi familia se quedaron callados con cara como que, bueno, vayan con Dios. Y bueno, unos meses después, ya habiéndonos equipado bien, nos fuimos mi papá y yo para Ushuaia, en Argentina, desde donde iba a zarpar nuestro barco rompehielo, el MS Explorer. Y me impresioné bastante al llegar al rompehielo porque las camas tenían cinturones para que uno se amarrara durante los momentos más rough de la travesía. Y así fue. Estuvimos casi 2 días acostados y muy mareados, a pesar de todo lo que nos habíamos tomado y puesto para el mareo. El barco se movía en lo que yo sentía que era como un eje de 180 grados, que a veces veíamos el cielo y a veces veíamos el fondo del mar. Había una persona que nos ayudaba, que estaba fuera del cuarto y nos ayudaba a pararnos cuando teníamos que ir al baño o si, pues, para alimentarnos o algo así, pero para traernos algo para alimentarnos, pero en general estuvimos acostados esos 2 días. Bueno, fue súper rough, pero desde la primera parada valió la pena. La primera parada fue en la isla Diablo, en Devil Island. Habían organizado una pequeña excursión a la cima de una colina y durante la subida yo recuerdo que paré a tomarme un descanso y al voltearme, o sea, absorbí el paisaje más majestuoso que creo que he visto en mi vida. En el horizonte había como, o sea, un mar de miles de icebergs que todos estaban bordeados por aureolas turquesas que contrastaban entonces contra el azul oscuro del resto del océano. Y más cerca, desde donde habíamos salido a explorar, había una invasión de pingüinos sobre una superficie rosada. El color provenía de la acumulación de guano, que son los desechos de los pingüinos. Y bueno, encima no había una nube en el cielo y recuerdo que en medio de ese silencio, de ese asombro, realmente me sentí que estaba en algún rincón del espacio, o sea, que no podía estar en la Tierra. Perdón. Y bueno, visitamos también varias estaciones de investigación científicas, cruzamos el paralelo 6633 que marca el Círculo Polar Antártico, aprendimos acerca del iceberg B15, que en ese momento estaba vivo, y que es el iceberg más grande que jamás ha existido, aproximadamente del tamaño del estado de Connecticut en Estados Unidos. Y bueno, como esos aprendimos muchísimos otros datos curiosos, incluyendo, bueno, que la Antártida es un desierto, irónicamente contiene el 70% del agua fresca del mundo, pero lo que define si un lugar es un desierto no tiene que ver con si tiene agua o no, sino en realidad con la cantidad de precipitación que cae, y en la Antártida no hay casi precipitación, así que bueno, es cierto. El 99% del territorio antártico está cubierto de hielo y de hecho hay lagos, montañas, cañones, de todo que está bajo hielo. Es más grande que los Estados Unidos, pero no tiene población nativa, solo los científicos que viven ahí en sus estaciones. Algo súper raro es que no tienen zona horaria. Como ahí se juntan todos los meridianos que marcan los distintos time zones del mundo, en realidad no hay un time zone específico a la Antártida, sino que la gente adopta los time zones de los países desde donde viene. Entonces el que viene de Argentina se queda con el de Argentina, el que viene de Nueva Zelanda se queda con el de Nueva Zelanda, pero puedes estar viviendo al lado y para uno es de día y para el otro es de noche, y como encima en verano siempre hay sol y en invierno nunca hay sol, siempre es de noche, entonces tampoco hay como que una forma de diferenciarlo utilizando el sol, ¿no? Así que es bien raro en eso. Y bueno, lo otro es que en la Antártida se marcó pues la temperatura más baja que ha habido en la historia del planeta Tierra, en menos 136 grados Fahrenheit. Y bueno, así fue como conocimos la Antártida. Tristemente, casi 5 años después de nuestro viaje fue en el 2002, en el 2007, el MS Explorer, nuestro rompehielo, naufragó en territorio antártico cuando colisionó contra un iceberg que estaba sumergido. Pero afortunadamente nadie murió.
Y bueno, con eso nos vamos de la Antártida hacia Turkmenistán, y si a la Antártida fue difícil llegar por la geografía, a Turkmenistán me atrevería a decir que fue igual o hasta más complicado llegar por su política de visas. Turkmenistán es uno de los países más cerrados del mundo, está ubicado entre Irán, Afganistán, Uzbekistán y el Mar Caspio. Fue uno de los países que resultó de la disolución de la Unión Soviética en 1991, y ellos tuvieron un presidente desde esa fecha hasta el 2006, y desde el 2000, que cuando él murió, y entonces desde el 2006 hasta ahora han tenido otro. Y bueno, ambos han tenido en sus momentos el control absoluto de lo que pasa en el país y se han mantenido súper aislados del resto del mundo para que la influencia extranjera no contamine a sus locales, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que para que nos dieran la visa a mi papá y a mí, porque nuevamente fui con mi papá, tuvimos que aplicar muchas veces y no nos las aprobaban. En realidad a él se la dieron antes que a mí, pero yo incluso llegué a Francia, que era desde donde salía mi vuelo para Turkmenistán, y todavía no tenía visa. Encima era un sábado, por lo que ya yo estaba como que casi convencida de que no iba a poder ir a la parte del viaje de Turkmenistán, pero decidí intentarlo una vez más. Y bueno, ese sábado en la tarde toqué la puerta del consulado turmeno en París, y un señor me abrió y yo le expliqué mi situación, que ya había aplicado varias veces, que mi vuelo era el día siguiente, que por favor, bueno, sin decirme ni una palabra me hizo pasar y ahí me dejó sentada en una silla como por una hora. Yo no sabía qué estaba pasando, finalmente regresó con mi pasaporte y bueno, cuando salí y lo abrí, recuerdo, o sea, haber sentido la felicidad y el alivio más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, así fue que finalmente pues me pude ir con mi papá. Y bueno, la llegada a Ashgabat, la capital de Turkmenistán, no decepcionó. Rápidamente nos dimos cuenta de que ellos están obsesionados con el color blanco. Todos los edificios de la ciudad son blancos y casi todos son de mármol. De hecho, la ciudad tiene el récord Guinness de la mayor densidad de edificios de mármol en el mundo. Además, los letreros comerciales están prohibidos, o sea que se consideran contaminación visual, o sea que uno va por la calle y uno no sabe qué es un restaurante o qué es una tienda o qué es una oficina, nada. Los carros negros también están prohibidos porque los blancos se consideran de mejor suerte. Y bueno, al ser un régimen muy estricto, no hay casi turistas, entonces tampoco hay gente en las calles, es muy weird. Realmente uno se siente como que uno está en un juego de Nintendo, o sea, si ven las fotos ahí que he estado pasando, en ninguna de las fotos van a ver otra gente, o sea, era como teníamos la ciudad prácticamente, se sentía pues, como que era prácticamente para nosotros. Entonces, bueno, al llegar también pronto nos enteramos de todas las cosas extrañas de su primer presidente, el que estuvo del 91 al 2006, cuyo nombre completo es Saparmurat Atayevich Niyazov, pero bueno, todos en Turkmenistán le llaman el Turkmenbashi. Y bueno, él quería tener control absoluto de la población, no solo de lo que hacían, sino también de lo que pensaban. Y bueno, por eso escribió un libro llamado el Runamá, o Libro del Alma, Book of the Soul, para dar como que guía moral y espiritual al pueblo turkmeno. Y bueno, ahí él reescribió toda la historia del país para que fuera una historia de la cual el pueblo pudiese sentirse orgulloso y que le subiera el autoestima. Y también ahí escribió sobre los valores y las costumbres y los comportamientos por los que debían regirse todos. La cosa es que él se obsesionó tanto con su libro que además de hacer esa estatua enorme que ven ahí, él ponía, o sea, exigía que pusieran exámenes de las enseñanzas del libro, no solo en las escuelas, sino cuando aplicabas para cualquier trabajo e incluso para solicitar tu licencia de conducir, por ejemplo. Y él decía siempre que él había hablado con Dios y que quien leyera 3 veces el Runamá tenía entrada directa al cielo. Bueno, la obsesión que él tenía con su libro era tal que incluso lo mandó a traducir a un sinnúmero de idiomas y mandó un cohete al espacio a orbitar con su libro, porque que en caso de que hubiera extraterrestres, su primer encuentro con la Tierra fuera con el libro Runamá que él había escrito. Así que bueno, ya se imaginarán que por algo no querían turistas en ese país, ¿no? Estas experiencias tan extrañas. Y bueno, él también hizo otras cosas rarísimas, como cambiarle los nombres a algunos de los meses y días de la semana para que llevaran los nombres de sus familiares. Prohibió los dientes de oro,
los spandex, la ópera. Por supuesto, el internet es súper inaccesible allá también, y para los que sí lo tienen, como nosotros, que éramos turistas, es súper censurado y monitoreado por el gobierno. Yo, aunque no tenía WhatsApp cuando estuve allá, Skype sí me funcionaba, así que bueno, por ahí pude comunicarme con mi familia, con mi esposo y eso, pues porque yo estaba con mi papá. Y bueno, también tienen un curfew súper estricto, hasta después de las 11 de la noche, todo el mundo tiene que estar siempre, todos los días, en casa. Y bueno, además de Ashgabat, que es uno de los highlights de Turkmenistán, el otro que yo había visto online era el famoso Door to Hell, o la puerta al infierno. Y bueno, nosotros no teníamos mucho tiempo, pero nos fuimos las más de 3 horas que toma llegar de Ashgabat a Darbaza, que es como se llama realmente ese cráter. Y el conductor iba volando, pero bueno, por suerte llegamos a salvo, y allá nos enteramos de que, aunque ese cráter parece un fenómeno natural, en realidad se creó por error humano. En 1971, ahí habían montado una plataforma para extraer gas natural, que es la principal fuente de riqueza de Turkmenistán. Y bueno, la plataforma colapsó y creó ese hueco en la tierra. Y entonces los geólogos que estaban a cargo estaban tan asustados de que el gas natural pudiese propagarse y afectar a las comunidades que estaban alrededor, que decidieron simplemente prenderlo en fuego y asumieron de que el gas se iba a acabar en un par de semanas y listo, pues, y que ya no iba a pasar nada. Y bueno, ya han pasado casi 50 años y todo que había ahí, ¿no? Y bueno, estar ahí, la sensación al verlo es sumamente extraña, es otra sensación que no puedo como comparar con más nada. Parece realmente un pozo de fuego sin fondo, como el infierno, pues, y al pararse en el borde da pavor caerse ahí, ¿no? Así que bueno, con eso, con esas anécdotas nos despedimos de ese extraño país y nos vamos para Yemen, nuestro tercer destino de hoy. Y bueno, si Antártica fue un problema llegar por la geografía, y a Turkmenistán por las visas, en Yemen por la guerra, definitivamente. Yemen es un país que por su ubicación geográfica ha sido un punto de intercambio de culturas, y una historia muy rica. Sin embargo, desde el año 2011 en su territorio se pelea una de las peores guerras de nuestros tiempos, y la que más muertos ha dejado por lo menos este año, con casi 10.000, creo, en lo que va del 2020. Encima es una guerra bien injusta, porque para la mayoría lo consideran un proxy war entre Irán y Arabia Saudita, que se está peleando en Yemen. Así que bueno, ellos son los que más han sufrido, pues, digamos, esas tensiones entre esas potencias. Y bueno, desde que nosotros nos propusimos ir a Yemen, en realidad sabíamos que íbamos a tener que ir a la isla de Socotra, que está al sur de Yemen, porque no solo es una de las pocas regiones del país a las que el conflicto no ha llegado per se, sino que es una de las islas más especiales del mundo. En ella habitan más de 700 especies endémicas, es decir, especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, en parte por eso se le conoce a Socotra como the most alien looking place on earth, o sea, el lugar que más parece extraterrestre en la Tierra. Y aunque Socotra ha logrado mantenerse mayormente fuera del conflicto, hay otras tensiones que han surgido ahí, pues el gobierno yemení, como ha estado tan enfocado en la guerra que se está peleando en tierra firme, como que ha dejado un vacío en Socotra, y los Emiratos Árabes Unidos se han querido aprovechar de ese vacío, y han estado como aumentando su presencia en la isla, y hay muchos que especulan que últimamente están como tratando de quedarse con esa isla para ellos. Entonces hay algo de tensión, digamos, entre segmentos de la población que apoyan un movimiento o el otro. Y bueno, además, Socotra está en plena ruta de los piratas somalíes. Si ven, está súper cerca de Somalia en el mapa, así que eso también era como otro elemento a considerar, pero por suerte no ha habido ataques de piratas somalíes en varios años, así que
digamos que estábamos tranquilos con el riesgo de que algo sucediera en ese sentido, ¿no? Pero bueno, cuando estuvimos buscando cómo íbamos a llegar a Yemen, haciendo research pues del viaje, en Wikitravel, por ejemplo, un viaje a Yemen, incluyendo a Socotra, te sale un super warning de que se considera prácticamente una misión suicida. Y entonces queríamos asegurarnos como de hacerlo bien. O sea, yo que tengo hijos chicos, debatí muchísimo si ir o no, pero un año antes me había bajado de un viaje a Corea del Norte, solo 2 semanas antes de irnos, y mi papá se terminó yendo solo para Corea del Norte. Y bueno, me había arrepentido de eso, así que esta vez como que investigué bien y decidí no dejar pasar la oportunidad. Y bueno, para llegar a Socotra básicamente tuvimos que irnos por el Cairo. Socotra estuvo incomunicado de tierra firme de Yemen por varios años, y el año pasado reiniciaron los vuelos una vez por semana los días miércoles. Entonces, para llegar allá teníamos que ir al Cairo, de Cairo hacer una parada en Seyún, que es en el mainland, y entonces de Seyún continuar a Socotra. Y bueno, esa parada en Seyún era lo que a mí en particular me ponía como que más nerviosa, parar en tierra firme de Yemen en este momento donde hay una guerra tan candente allá. Pero bueno, por suerte pasamos esa parte sin contratiempos. Y bueno, una vez en Socotra, el plan era acampar. La isla es como 7 veces más o menos del tamaño de Coiba, y sí tiene un pequeño pueblo con un hostal para los médicos y otro personal que van en misiones humanitarias, pero la realidad es que para poder explorarla hay que irse lejos de donde está, bien lejos de donde está el pueblo, entonces toca acampar. Y bueno, en Socotra pasamos una semana maravillosa, o sea, increíble. No puedes ir por menos de una semana porque como solo hay vuelos los miércoles, en realidad toca pues quedarse la semana completa. Éramos un grupo con 5 canadienses, 2 alemanes, una belga, una estadounidense y nosotros 2 panameños. 2 de los canadienses eran los organizadores del viaje, que ellos lo hicieron o sea, a través de su compañía que se llama Inertia Travel, que también la pueden buscar en algún momento. Es una compañía que busca precisamente como que romper la inercia de la vida con viajes que involucran como profunda conexión humana y conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, nuestra primera parada en ese viaje fue en Home Hill, donde vimos los primeros Dragon Blood Trees, que es este árbol que está acá, que son como que los árboles más famosos de la isla, solamente existen en Socotra. Y también pudimos bañarnos en este Infinity Pool natural, es súper especial, pero estando ahí una de las canadienses se resbaló con una ropa y se golpeó la base de la columna, lo cual fue un susto espantoso porque decíamos, ¿cómo vamos a sacarla de este lugar? O sea, estábamos lo más metido remoto que puede estar alguien, yo creo, de un buen hospital, un lugar donde la puedan atender, pero bueno, ahí pudimos improvisar una camilla y regresarla al campamento, y bueno, por suerte pudo recuperarse y continuar con el viaje. Bueno, la segunda parada fue una de las más memorables, que fue en Arthur Beach, una playa con unas dunas de arena, o sea, de las más altas que he visto en mi vida. Escalarlas casi me deja sin pantorrillas, pero estar en la cima con una pierna de un lado de esas dunas y la otra pierna del otro, apreciando como que la magnitud del océano, realmente valió toda la pena. Y también en una montaña cerca de ahí, de Arthur Beach, pudimos explorar una cueva enorme, creo que es la más grande que yo he visto, que tenía un lago adentro y tenía estalactitas y estalagmitas gigantescas, súper cool. Y de ahí, la siguiente expedición fue el Camel Trek por los Higher Mountains. Se le llama Camel Trek porque en general de un lugar a otro en las islas nos movíamos en carros, camionetas, pero durante este trek, como íbamos a atravesar las montañas, teníamos que irnos por 3 días sin los carros, entonces utilizábamos los camellos para que nos llevaran las toldas, como que la comida, las aguas, todas las demás necesidades, ¿no? Entonces en ese trek fue bien duro en términos del ejercicio físico que requería, pero nos permitió ver el Dragon Blood Forest, o sea, una selva entera llena de Dragon Blood Trees, que daba
feeling también como de un lugar no terrestre. Y bueno, con la lluvia que ven en esa foto ya podrán imaginarse cómo pasamos esa noche. O sea, se nos inundaron las toldas, no encontrábamos refugio por ningún lado, en fin. Fue una noche caótica, pero nuevamente valió la pena. Y también hacia el final de ese trek conocimos a Nur the Goat Herder, que es el señor que ven allá al fondo. Él es un beduino, socotri, que trató de ofrecerle 100 cabras a uno de los canadienses a cambio de una de las integrantes de nuestro grupo, que se casara con él. Y bueno, entramos a su casa, que era básicamente 4 paredes de piedra y un tapete en el piso, y nos dio leche de cabra para probar, nos vendió un polvo de los Dragon Blood Trees que se utiliza allá en la isla para maquillaje y también para algunos propósitos medicinales como los cólicos menstruales. Así que ahí, bueno, tuvimos esa experiencia con él. Y luego nos fuimos al Deadwa Lagoon, que fue como cerrar el viaje con broche de oro. Eso queda cerca de un pueblo que se llama Calancia. Y bueno, es una playa que justo enfrente tiene una lengüeta de arena tan extensa que no se puede ver el fin. Y bueno, además de caminar por esas lengüetas y bañarnos en el mar, buscar constelaciones en la arena en la noche donde se ven todas las estrellas del mundo, porque no hay prácticamente ninguna luz cerca. También ahí conocimos a Abdullah the Caveman. Entonces, este es Abdullah. Abdullah es un pescador cavernícola que nació y vivió casi toda su vida, ha vivido casi toda su vida en una cueva, y nos llevó a su cueva y nos contó que un día, ya él de adulto, se encontró un cadáver de ballena que tenía vómito de ballena adentro. Y bueno, el vómito de ballena al parecer se utiliza para hacer perfumes y es dije súper raro y cotizado. Entonces él pudo venderlo por una suma de dinero considerable y se fue a viajar por el Medio Oriente y bueno, cuando buenamente se le acabó, se quedó sin plata, simplemente se regresó a su cueva y continuó con su vida primitiva como si nada. Y nos dijo como que ese siempre fue su plan, como que gastarse su plata en lo que le provocara y siempre él sabía que podía regresar a su cueva para continuar su vida cuando se acabara. Y bueno, nos enseñó él cómo con sus propias manos, sin ningún instrumento, ni equipo, ni nada, él saca del mar todo tipo de animales, desde rayas hasta peces globos, y bueno, obviamente todas sus comidas las hace sacando estos animales él solo del mar. Y ese día para nosotros sacó ostras, cangrejos, calamares, de todo para que nosotros cenáramos. Y bueno, en general la estadía en Socotra exigió mucho de nosotros físicamente y emocionalmente. Eran más de como 6 horas de hiking y caminatas al día y teníamos 0 señal de celular ni de internet. Yo que estaba nerviosa por mis hijos me llevé un teléfono InReach satelital que servía para mandar SMS, mensajes de texto puntuales, cortos, pero bueno, así logré mantenerme algo en contacto, pero fue tal vez como que tal vez en parte por esas dificultades y ese aislamiento que el viaje me hizo sentir el alma totalmente llena y que fue una experiencia tan maravillosa. Entonces, bueno, con eso terminamos el recorrido de hoy. Para concluir aquí les comparto como que algunas de las recomendaciones para los que están interesados en hacer este tipo de viajes mindful a lugares remotos. Lo primero que los exhortaría a hacer es contar sus países y marcarlos en un mapa. Yo de hecho tengo un site por ahí que hice hace unos años que donde puede uno contar sus países, ahí se los dejo por si alguno quiere entrar. Yo siento que lo que no contamos no lo mejoramos y bueno, ¿cuántas veces no hemos utilizado nuestras vacaciones o un día libre por ahí para ir a los mismos sitios que ya conocemos, cuando de repente al mismo precio o hasta por menos podemos conocer un lugar nuevo que es igual de divertido o hasta más interesante? Yo no digo que a veces no sea rico repetir ir a lo cómodo, lo que uno ya conoce, pero de vez en cuando puede ser súper enriquecedor romper la rutina. Ok, de segundo, analicen el mapa. Una vez que lo han marcado todo en un mapa, analicen el mapa. Por ejemplo, o sea, en mi mapa yo sé que el noroeste de África está en blanco, entonces ya sé que esa es una región en donde tal vez algún día puedo planear un viaje. Y escojan algún país que de repente les permita visitar varios países alrededor. Si están yendo a un lugar que ya han ido, igual fíjense en el mapa, a veces
hay lugares cerca en donde que no conocemos y que están cerquitita donde podemos ir hasta por el día. Bueno, también los exhorto a combatir algunas resistencias que a veces son las que nos impiden hacer este tipo de viajes. La primera y la más común yo creo que es de que no vale la pena ir por tan poco tiempo. Yo creo que en general, o sea, no es necesario tener una semana o un montón de tiempo para conocer un lugar, con que uno vaya, o sea, hasta un día, pero bien recorrido y con el tiempo bien aprovechado, puede ser suficiente para conocer bien un lugar. La otra que también a veces es común, sobre todo pues los que tenemos hijos chiquitos o hasta uno mismo a veces se siente que estoy muy joven o mis hijos no se van a acordar. Y yo siento que no es necesario recordar un viaje para que el viaje tenga un impacto en tu vida. O sea, es como cuando lees un buen libro o tomas un buen curso y luego eso te inspira a tomar acción. De repente, unos años después no te vas a acordar los detalles de lo que leíste, pero sí eso que leíste va a haber dejado un legado en tu vida en ese momento, ¿no? Y lo otro es que no tengo con quién ir o voy a esperar a que alguien, esta persona específica pueda ir. En realidad, a veces viajar solo puede ser súper, súper enriquecedor para el alma también. Bueno, la cuarta recomendación sería leer al respecto antes de ir y formularse algunas preguntas. No tiene que ser una lectura muy larga ni muy complicada. En Wikitravel hay buenos resúmenes históricos que funcionan. Y bueno, por último, obviamente buscar deals y reservar. Ahí les dejo algunos de los sites que a veces uso para reservar, que pueden hacerle screenshot si quieren como que tenerlos, ¿no? Y bueno, durante el viaje, hay un par de recomendaciones también. La primera yo creo que es no perder tiempo en lo que no les agregue valor. Por ejemplo, yo aprendí pues de mi papá que siempre viaja en carry-on y yo igual, o sea, uno pierde un montón de tiempo en los aeropuertos esperando las maletas o en los hoteles empacando y desempacando, y si vas en carry-on llevas lo crítico y listo, ¿no? También a veces, o sea, bueno, despertarse temprano y de repente, si uno tiene poco tiempo en un lugar, no perder demasiado tiempo en restaurantes o en shopping. Hay lugares que sí son destinos donde vale la pena eso, pero hay otros lugares en donde de repente no. Y bueno, una vez allá, caminar siempre que sea posible, siempre uno caminando como que absorbe mucho mejor el lugar que yendo en carro o en metro incluso. Hojear los titulares del periódico para saber qué está pasando en ese momento, en ese país, como que ver cuáles son las noticias más críticas de lo que está ocurriendo. Conversar con los locales que conozcan en el camino, ya sean guías turísticos, waiters, el que se le sienta al lado en el avión, quien sea, hacerle las preguntas que uno se formuló antes de ir y también las preguntas de los titulares que leyeron o de cualquier duda que les haya surgido durante la visita. Y bueno, llevar un diario o un journal donde apunten como que lo que más les ha gustado del viaje o los datos y eso, porque eso siempre lo ayuda a uno después a recordarse y a refrescar las memorias y todo, ¿no? Y bueno, con eso, yo sé que viajar a veces se relaciona como que con lujo y con placer, pero en mi caso realmente me ha dado muchísimo más que eso. Viajar con intención, entendiendo bien para dónde voy y luego absorbiendo lo más que pueda de ese lugar que estoy visitando, realmente ha formado mi vida, más allá de la influencia que esta guía ha tenido en mis decisiones como profesionales y académicas. Aquí les comparto como algunas de las cosas que me ha regalado. La primera es una relación muy especial con mi papá. Cuando yo les cuento a mis amigas que me voy 2 o 3 semanas con él, a veces me dicen como que, wow, no se te acaba el tema de qué hablar, pero a mí se me hace súper, súper normal. Mi papá, de hecho, en marzo se convirtió el primer hispanoamericano de ver visitar todos los países del mundo y me dio muchísima alegría y satisfacción poder compartir eso con él. La segunda es que me enseñó a aprovechar las oportunidades que se me presentan en la vida y a tomar riesgos calculados, aunque a veces tenga como que una resistencia inicial. Me ha hecho una persona más tolerante y más adaptable con respecto a los diferentes puntos de vista y estilos de vida de la gente. Ha reforzado mi creencia en invertir en experiencias y no en cosas. Como me dijo una vez una señora en una guía en Sudáfrica, knowledge isn't heavy to carry around. Lo que tenemos en nuestra mente no nos lo puede quitar nadie. O sea, lo que invertimos en cosas, eso
nos lo pueden quitar, pero lo que hemos vivido en realidad va a ser nuestro por siempre. Bueno, me ha enseñado a sentirme muy cómoda conmigo misma. Y por último, me ha dado mucha fe en la raza humana. O sea, realmente a través de estas vivencias yo he concluido que la gran mayoría de la gente en el mundo es buena. A veces son los malos los que desafortunadamente llegan a los titulares, pero la gran mayoría de la gente es buena y tienen como las mismas preocupaciones, quieren básicamente una mejor vida para sus hijos, la felicidad de sus familiares y la salud pues de las personas que aman. Así que yo creo que con esta nota termino y bueno, espero que hayan disfrutado esas anécdotas y que hayan quedado inspirados para hacer algún viajecito diferente una vez que cuando el coronavirus nos lo permita. Muchas gracias a todos.